Falta que proyecten. Ya, ya. Mm, También, entonces. Buenas Uno, noches. perdón, uno, dos, tres. Buenas noches, profesora. El día de hoy le vamos a presentar el estudio del olvido intencional. Esta investigación fue realizada a cabo por los participantes Cornejo Contreras, quien les habla, Luciana, mis compañeros Mendoza Camacho Gabriela, Olivos Yanela, Tello Jesús, Tocas Cornejo, Leticia y Miriam Vilcapón. Este es el índice que vamos a presentar a continuación, que vamos a tratar. Vamos a empezar con los antecedentes, con los objetivos, justificación, hipótesis, método, participantes, materiales, procedimiento, resultados y por último el video. Como primer antecedente presentaremos que Ebbinghaus en 1885 realizó el estudio Über das Gedächtnis con el objetivo de establecer un método científico para estudiar la memoria y aprendizaje. En este estudio, él desarrolló una metodología utilizando palabras sin sentido como SAP o una palabra con tres palabras que es como Q o X para eliminar variables confusoras que contengan sesgos, sometiéndose como único sujeto a protocolos de memorización y registrando tiempos de aprendizaje, retención y reaprendizaje. En este estudio, él concluyó que estableciendo principios fundamentales para lo que es el objetivo del estudio de la memoria, como por ejemplo la curva del olvido, el efecto de espaciamiento, método y ahorros, y transformando el estudio de la memoria en una disciplina filosófica a comparación de la época a una ciencia empírica con métodos cuantificables. Como segundo antecedente tenemos a Pujol y Hotward en 1973. Ellos investigaron el olvido intencional, entendido como la capacidad de inhibir la recuperación de información aprendida. Aplicaron el paradigma ITEC Method Direct Forgetting. Ellos presentaban palabras individuales seguidas de la instrucción recuerde o olvide, y luego realizaban una prueba de recuerdo libre. En estos resultados mostraron que las palabras con instrucción recuerde se recordaban más que las de palabra con instrucción de olvide. Estas últimas no desaparecían completamente, sugiriendo que el olvido igual intencional no eliminaba la información, sino que se dificulta su recuperación consciente, demostrando que las indicaciones externas modulan la memoria episódica. Como tercer antecedente presentamos a Anderson y a Green en el 2001. Ellos investigaron que la supresión activa de recuerdos mediante el paradigma think y no think. O sea, desarrollaron un experimento donde los participantes debían suprimir activamente ciertos recuerdos. Los resultados en este experimento mostraron que esta supresión reduce significativamente la probabilidad de recuperar la información, aunque no la elimina completamente de la memoria a largo plazo. Ellos concluyeron que la memoria episódica es un sistema dinámico susceptible a la intención consciente del individuo, siendo relevante para el estudio del olvido intencional en tareas de reconocimiento y de recuerdo libre. Y como último antecedente tenemos a Fawcett y otros investigadores que en el 2016 llegaron a realizar el estudio si el olvido intencional afecta solo la probabilidad de recuperación o también la calidad de las representaciones recuperadas. Ellos combinaron la tarea del olvido dirigido por ítems con pruebas específicas y modelado estadístico de memoria visual. En los resultados de este estudio mostraron que ítems con la instrucción de recordar, que la señalaron como la letra R, tuvieron más reconocimiento y evocación que los de olvidar que representaron con la letra F, con tiempos de reacción más largos para esta última. Los juicios de color fueron más precisos para los ítems con R y el modelado confirmó que los ítems F presentaron menor probabilidad de recuperación y de fidelidad en sus representaciones. Entonces concluyeron que el olvido intencional es un proceso activo que no solamente va a reducir la codificación y recuperación, sino que va a generar huellas amnésicas mucho más débiles, estableciendo el paralelismo entre mecanismos de memoria de trabajo y de memoria a largo plazo. A partir de estos antecedentes llegamos a formular nuestros objetivos para nuestro estudio. Como objetivo general tuvimos el evaluar el efecto de las instrucciones de recordar y olvidar en la memoria de palabras en comparación con un grupo control sin las instrucciones específicas. Como objetivo específico, uno, determinar la proporción de las palabras recordadas sin ninguna instrucción.
Objetivo específico 2, determinar la proporción de palabras recordadas cuando se dio la instrucción de olvidar. Y como último objetivo específico, el determinar la proporción de palabras no recordadas cuando se dio la instrucción de olvidar. Luego planteamos lo que es las hipótesis. Como hipótesis general, las instrucciones de recordar aumentan el número de palabras recordadas, mientras que las instrucciones de olvidar disminuyen el recuerdo de palabras en comparación con el grupo control. A partir de eso, las hipótesis específicas es que la primera es que el grupo con instrucción de la palabra recordar va a recordar un mayor porcentaje de palabras que el grupo sin instrucción. Y como última hipótesis específica es que el grupo con instrucción de olvidar va a recordar menos palabras que el grupo sin instrucción. A continuación, mis compañeros. Bien, ahora pasamos a la justificación, ¿no? En este experimento se va a justificar por la necesidad de comprender cómo la intención consciente influye en la memoria episódica a través del paradigma del olvido dirigido. La idea central aquí es analizar qué pasa cuando a los participantes se les da la instrucción de recuerda y de olvido, y cómo esto va a afectar su capacidad para recuperar la información previamente aprendida. Para ello vamos a utilizar tareas de recuerdo libre, de reconocimiento, que nos van a permitir observar de manera directa el efecto de estas instrucciones. A nivel teórico, nuestro trabajo aporta datos que ayudan a profundizar en las teorías de memoria episódica y olvido dirigido, además de reforzar hallazgos previos como los de Bjork y Woodward en el 73 y Anderson y Green en 2001. Ah, gracias. Aunque la mayoría de investigaciones sobre este fenómeno provienen de contextos anglosajones, también hay evidencia en población hispanohablante que respalda su solidez. Por ejemplo, un estudio con universitarios españoles mostró que las palabras señaladas para olvidar se recordaban mucho menos que las destinadas a recordar, mientras que otros trabajos confirmaron que este efecto se mantiene incluso al variar la carga de memoria o el tipo de estímulo. Estos resultados nos muestran que el fenómeno es consistente y al mismo tiempo resaltan la importancia de estudiarlo en contextos latinoamericanos, ya que no hay mucha evidencia aquí. Y pasamos a los participantes. Bien, en cuanto a esto, nuestra muestra fue conformada por 20 estudiantes universitarios de las carreras de Administración e Ingenierías, seleccionados de manera aleatoria dentro de la sede. Ellos se distribuyeron en dos grupos. Un grupo control con 10 estudiantes universitarios y un grupo experimental con los otros 10. Los criterios de inclusión fueron participar de manera voluntaria y no pertenecer a la Facultad de Psicología. Y para evitar sesgos relacionados a que ya tengan conocimiento previo del tema. La participación fue anónima y sin retribución económica, sin embargo, se entregó un pequeño obsequio simbólico que fueron unas galletas y un jugo como agradecimiento por el tiempo dedicado. Y con respecto a los materiales, empleamos una presentación en PowerPoint con las 20 palabras del experimento del video dirigido, proyectada en una pantalla táctil. Además, entregamos a los participantes varias hojas impresas. La primera, tenía una hoja distractora con sumas y restas, una hoja de respuestas para el recuerdo libre de las palabras, otra hoja con las instrucciones de recuerdo y olvido, otra para reforzar esto, y también una hoja de consentimiento informado, que esto garantizó la participación ética y voluntaria. Todo este procedimiento se llevó a cabo en un salón de clases con sillas individuales, lo que permitió que cada estudiante eh, trabajara de forma cómoda y sin distracciones externas, ¿no? Finalmente, como ya había mencionado, los estudiantes recibieron un obsequio simbólico de galletas y jugos, pensando en un gesto de agradecimiento por su tiempo. Pasamos con lo demás. Bueno, a continuación seguimos con el procedimiento. Tuvimos un grupo general que se tuvo que dividir en dos grupos, llamados grupo control y grupo experimental. El grupo control fueron ubicados en sillas separadas para evitar distracciones y luego proyectamos 20 palabras, cada una durante 1 segundo y medio. Finalizando la proyección de las palabras, se entregó una hoja distractora en donde habían operaciones matemáticas de suma y resta que debían resolver en máximo 3 minutos. Se escogieron
esas hojas y se entregó la hoja de respuestas, en donde los participantes escribieron todas las palabras que recordaban. Finalmente se escogieron los protocolos de respuesta y se les entregó un obsequio junto al agradecimiento por su participación. Todo este procedimiento tuvo una duración aproximadamente de 20 minutos. Con el grupo experimental se proyectaron igualmente 20 palabras, pero con la diferencia de que cada una tenía un código, que AAA representaba la instrucción de recordar la palabra y OOO representaba la instrucción de ignorar la palabra. Cada palabra se presentó durante un segundo y medio, igual que el grupo anterior, y al concluir la proyección se entregó la misma hoja distractora de operaciones matemáticas que debían resolverse igual en 3 minutos. Después de esto, se entregó la hoja de respuestas, en la cual los participantes debían escribir únicamente las palabras asociadas con el código de recordar, y también se les entregó una hoja en donde tenían que marcar las palabras con el código de recordar. Finalmente, al igual que al otro grupo, se les entregó un obsequio y se les agradeció por su participación. Igual que el otro grupo, este procedimiento fue aproximadamente de 20 minutos. Bueno, ahora vamos a empezar con los resultados. En cuanto a los resultados que eh, pudimos encontrar en el grupo control, bueno, recordando, en el grupo control simplemente les pusimos las palabras y les dimos la indicación que recordaran aquellas palabras. Bueno, los resultados que obtuvimos fue que solo recordaron el 34% de estas palabras. Fue un porcentaje, bueno, fue un tercio de toda la información que nosotros le presentamos a los participantes sin alguna influencia de alguna estrategia o indicación. Ahora con el grupo experimental. Recordando un poco también en el grupo experimental, eh, fueron dos indicaciones que le dimos, recordar y olvidar. También fueron dos pruebas, la prueba de reconocimiento libre, la de recuerdo libre y la de reconocimiento. En cuanto a aquellas palabras que nosotros les indicamos que recordaran, solo recordaron el 54% de esas palabras, lo cual es un porcentaje un poco más alto que el grupo control. Pero a diferencia del grupo de palabras que le dijimos que olvidaran, simplemente no recordaron el 29% de aquellas palabras que dijimos que no recordaran. En pocas palabras, no podríamos usar tanto que recordaran este 71% debido a que no es un recordar, simplemente es un identificar, debido a que en esa prueba le dimos todas las palabras. Ahora para poder ver a mejor detalle, vamos a ver una comparación de estos tres datos que hemos obtenido. En el moradito es el sin instrucciones a grupo experimental, que recordaron un 34% de las palabras que le brindamos. En el color azul oscuro es el grupo experimental, al cual les dijimos que sí recordaran esas palabras, la cual tenía una indicación. Recordaron el 54% de estas palabras. Y por último, en el lado derecho, que es el rosado, es en la indicación de olvidar. Este grupo recordó el 71% de las palabras que no debían recordar, que debían olvidar. Esto podría indicarnos que la influencia de las instrucciones, genera una influencia en el desempeño de la memoria episódica. A continuación le voy a pasar a mi compañero para que les explique más a fondo de estos resultados. Muy bien, y continuando con la discusión, vimos que los participantes en el caso del grupo control recordaban aproximadamente un tercio de las palabras sin instrucciones, mostrando el desempeño base de la memoria espontánea. Esto permite comparar el efecto de las instrucciones dirigidas. Y en el caso de las instrucciones de recordar que se aplicó al
al grupo experimental, vimos que hubo un aumento significativo del 20% respecto al grupo control. Esto indica que dar la instrucción de recordar va a mejorar la recuperación de información, apoyando teorías de memoria dirigida y control ejecutivo, donde la atención y el esfuerzo consciente facilitan el recuerdo. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver que ya en el caso de la instrucción de olvidar, pudimos observar una disminución del recuerdo, aunque no fue total, fue de manera parcial. Esto nos va a sugerir que la instrucción de olvidar puede inhibir parcialmente la recuperación de información coherente con estudios de Directed Forgetting. Y ya acabando en los resultados, mostramos que las instrucciones externas van a influenciar mucho en la memoria episódica, aumentando o reduciendo el recuerdo según la indicación. Esto va a evidenciar la flexibilidad de la memoria y la importancia del control consciente en la recuperación de información. Esto concordando con la teoría del autor Ebbinghaus, quien demostró que la memoria es cuantificable y puede ser modulada mediante estrategias de aprendizaje y atención. Ahora le doy el pase a mi compañera. Sí, las conclusiones que hemos obtenido a raíz de este experimento son que en el grupo sin instrucciones, el grupo control, los estudiantes recordaron el 34% de las palabras, lo que demuestra el nivel básico de memoria sin ayuda externa. Cuando se dio la instrucción de recordar, el rendimiento subió un 20% más que en el grupo control, lo que demuestra que dar una orden clara ayuda a recordar mejor. Con la instrucción de olvidar, los estudiantes recordaron solo 29%, lo que indica que sí es posible reducir un poco lo que la memoria retiene cuando se pide que ignore. Estos resultados muestran que la memoria no funciona solo de manera automática, sino que puede mejorarse o limitarse con instrucciones y con la atención que se le ponga. Finalmente, la orden de recordar resultó más fuerte que la de olvidar, ya que se logró potenciar más el recuerdo que lo que se pudo suprimir con la orden de olvidar. Ay, perdón. Ya. Como recomendaciones tenemos que en el ámbito académico se pueden implementar estrategias con este tipo de instrucciones para indicarles a los estudiantes qué información deben priorizar y recordar, y esto podría mejorar el rendimiento de la memoria en comparación de un aprendizaje sin orientación. Promover el uso de métodos de recordar y olvidar para que los estudiantes aprendan a focalizar su atención en contenidos relevantes y a reducir la interferencia de información secundaria o no relevante. Realizar investigaciones futuras con un número más amplio y diverso de participantes para comprobar la consistencia de los hallazgos y generalizar los efectos observados en diferentes poblaciones universitarias. Utilizar las técnicas de olvido dirigido en intervenciones psicológicas, por ejemplo, en personas con recuerdos intrusivos o dificultad para concentrarse, con el fin de entrenar la inhibición de información irrelevante o negativa. ¿Esto de aquí se reproduce o no, chicos? No, eso se va a mandar aparte. La profesora lo va a ver el video aparte. En las indicaciones del Teams dice eso. Ay, ay, ay. Entonces voy a cortar la grabación. Sí se pone.